Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia golpeaba las ventanas de la gran avenida, transformando la ciudad en un laberinto de reflejos brillantes. Una figura frágil corría, empapada hasta los huesos, con el pelo pegado a la cara. Sus ojos estaban llenos de pánico, y su voz desgarradora resonó en la noche. «No te subas al coche». Detrás de ella, un sedán negro se detenía lentamente. Dentro, sentado al volante, estaba Alejandro Whitmore, un multimillonario conocido por su imperio industrial y su legendaria frialdad. No sabía nada de esta joven que acababa de gritar a todo pulmón. Para él, era solo un incidente menor en la ciudad, un pequeño escándalo urbano, hasta que escuchó su voz temblar con una determinación desesperada. Se lanzó hacia adelante, deteniendo la puerta del coche justo a tiempo, y su mirada se cruzó con la de Alexander. Él vio miedo puro en sus ojos, pero también algo más profundo, una verdad que no estaba listo para afrontar. «¿De qué estás hablando?», preguntó, inicialmente irritado, pensando que era una exageración dramática. Pero la joven meneaba la cabeza, jadeante, con las manos temblando como si intentara ocultar un secreto capaz de cambiarle la vida. «Si te subes a ese coche, te arrepentirás. Para siempre». Un escalofrío recorrió a Alexander. La lluvia seguía tamborileando sobre el metal, pero de repente, el mundo pareció detenerse. Aún no sabía que ese instante revelaría una terrible verdad sobre su propia familia, sobre las decisiones que había tomado y sobre el peligro inminente que había ignorado durante años. La joven respiró hondo, dispuesta a revelarlo todo. Y en ese tenso silencio, Alexander comprendió que su llanto no era solo una advertencia, era un ultimátum. Alexander Whitmore cerró lentamente la puerta de su sedán, todavía conmocionado por el grito de la chica. La lluvia caía a raudales, empapando su elegante ropa, pero no le prestó atención. Sus pensamientos daban vueltas. ¿Quién era esa chica y por qué parecía saber algo peligroso sobre él? La joven, temblorosa pero decidida, se acercó a él. Sus ojos eran de un azul intenso, casi penetrante, y su rostro expresaba una urgencia que ni siquiera Alexander pudo ignorar. «Mi nombre es Emily Parker, señor Whitmore», dijo con voz firme a pesar del frío y la lluvia. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó Alexander con sospecha y frunciendo el ceño. Emily desvió ligeramente la mirada, consciente del enorme abismo que los separaba. Él, el hombre más poderoso de la ciudad, y ella, una simple estudiante que parecía perdida en ese mundo de privilegios. «Sé lo que pasará si te subes a ese coche. No sobrevivirás a lo que te espera». Alexander la miró con incredulidad. Docenas de veces en su vida se había enfrentado a amenazas, competidores, periodistas, enemigos comerciales. Pero nunca un desconocido había logrado perturbarlo hasta ese punto. Emily avanzó de nuevo, sosteniendo en la mano un sobre ligeramente arrugado. «Está todo ahí. Léelo, y lo entenderás». Con vacilación, Alexander tomó el sobre. Tenía las manos apretadas, su instinto empresarial en alerta máxima. Sabía que cualquier decisión podía ser fatal y, por primera vez en mucho tiempo, sintió el verdadero peso del peligro, no solo las cifras o los contratos. La lluvia seguía golpeando las ventanillas del coche, y la ciudad de repente pareció silenciosa, como si contuviera la respiración. Alexander Whitmore estaba a punto de descubrir una verdad que ni con sus miles de millones podría deshacer, y todo había comenzado con el grito de una joven. Alexander Whitmore regresó a casa, con la lluvia cayéndole por los hombros y el sobre apretado contra el pecho. Su ático, normalmente un refugio de lujo y control, se sentía extrañamente frío y hostil esa noche. Se sentó en su escritorio de caoba, desplegando lentamente el papel amarillento que Emily le había dado. Dentro había documentos oficiales, fotos antiguas y cartas garabateadas a toda prisa. Se le encogió el corazón al reconocer un rostro, el de un hombre al que creía muerto desde hacía 20 años, su hermano menor, Nathaniel Whitmore. Los documentos revelaron secretos familiares que Alexander jamás imaginó.
Nathaniel había desaparecido tras una violenta discusión con su padre, y toda la fortuna de los Whitmore se había cimentado sobre mentiras, deudas y contratos fraudulentos de los que Alexander nunca fue informado. Pero eso no era todo. Una de las cartas contenía una advertencia. Alexander, si continúas ignorando lo que sucede a tu alrededor, lo perderás todo, y podría costarte la vida. Alexander sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Emily, la chica bajo la lluvia, no había gritado en vano. Sabía algo que él mismo ignoraba. Volvió a mirar las fotos, Nathaniel con un hombre desconocido, en una zona oscura de la ciudad, rodeado de coches y rostros amenazantes. Entonces comprendió que esa simple advertencia no era solo un grito en la calle, era una señal. Una señal de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar drásticamente. Emily, murmuró, hablando consigo mismo. ¿Quién te envió? ¿Y por qué? Pero las respuestas no estaban en esos documentos. Estaban afuera, bajo la lluvia, en las calles de la ciudad. Y por primera vez en años, Alexander sintió que ya no controlaba su vida. Lo que Emily le había revelado esa noche lo obligaría a enfrentarse no solo a enemigos invisibles, sino también a verdades sobre sí mismo que nunca quiso saber. A la mañana siguiente, Alexander Whitmore apenas durmió. Las imágenes de Nathaniel y las cartas amenazantes se repetían sin cesar en su mente. Cada sonido en su ático parecía aumentar su ansiedad. Emily nunca le había dado su número ni su dirección completa, pero sabía que tenía que encontrarla. Salió a la calle, aún húmeda por la lluvia del día anterior. Cada paso parecía alejarlo más de su mundo de lujo y acercarlo a una verdad que hubiera preferido ignorar. Su búsqueda finalmente lo llevó a un pequeño y modesto café de barrio donde Emily había trabajado intermitentemente. Estaba allí, sentada a una mesa, con la mirada fija en un cuaderno. Emily, dijo Alexander, con una voz más suave de lo que hubiera imaginado. Ella levantó la mirada, sorprendida pero decidida. Sabía que vendría, dijo con calma. Debe entender, señor Whitmore, está en peligro, pero no es solo usted. Alejandro se sentó, tratando de ocultar su impaciencia y miedo. Explícamelo todo. Emily respiró profundamente. Tu hermano Nathaniel ha descubierto un secreto sobre tu familia, y algunos quieren asegurarse de que nunca lo revele. Ese coche en el que debías subirte ayer, era una trampa. Alexander sintió que se le encogía el corazón. La trampa, el peligro inminente, había rozado la muerte sin siquiera saberlo. ¿Por qué yo?, preguntó con voz temblorosa. Porque eres la clave. Saben que controlas el imperio Whitmore. Y si no haces nada, todo lo que amas, todo lo que has construido, podría desaparecer. El silencio los invadió. Los demás clientes del café parecían invisibles, como si el mundo entero se hubiera retirado para dejarlos solos con esta terrible verdad. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alexander, al darse cuenta de que por primera vez dependía de otra persona para sobrevivir. Emily esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios. Vamos a descubrir quién mueve los hilos, y a Nathaniel, si queremos salvarlo, tenemos que actuar rápido. Alexander comprendió que este encuentro no era solo una coincidencia. Emily no era solo una mensajera, era su única oportunidad de comprender la verdad y sobrevivir a la sombra que había dominado a su familia durante años. Tras su encuentro en el café, Alexander y Emily decidieron verse en un lugar más discreto para reflexionar y trazar un plan. Alexander alquiló una pequeña oficina en un edificio no muy lejos de su ático, un lugar donde a nadie se le ocurriría buscarlo. Emily sacó de su bolso una pequeña carpeta llena de documentos, fotos y notas. Empecé a investigar en cuanto supe lo que había descubierto tu hermano, explicó. Hay transacciones financieras extrañas, empresas fantasma y hombres, muchos hombres peligrosos. Alexander examinó rápidamente los documentos. Números, nombres y lugares pasaron ante sus ojos, pero algo captó su atención de inmediato, un nombre que aparecía repetidamente en varios archivos bancarios. Victor Langston, murmuró. ¿Por qué ese nombre aparece siempre en todas partes?
Emily negó con la cabeza. Lanston es un hombre influyente tras bambalinas. Nadie lo ve, pero controla muchas cosas, incluyendo información sobre tu familia. Probablemente orquestó la desaparición de Nathaniel. Alexander sintió que se le encogía el corazón. Cada pieza del rompecabezas que Emily le presentaba hacía la situación más preocupante. Y estas fotos, continuó, señalando imágenes que mostraban a Nathaniel rodeado de desconocidos en zonas oscuras de la ciudad. Esto no es solo una desaparición. Está en peligro y tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Emily asintió con la cabeza, decidida. Exactamente. Pero debemos proceder con cautela. Esta gente no se detendrá ante nada. El más mínimo error podría costarnos la vida. Alexander respiró hondo. Por primera vez, sintió miedo real, pero también una nueva motivación. Su riqueza, su poder y su ego nunca habían sido suficientes para prepararlo para esto. Ahora, dependía de la determinación y el coraje de Emily para descubrir la verdad y salvar a su hermano. Muy bien, dijo finalmente, con la mirada fija y resuelta. ¿Por dónde empezamos? Emily abrió su cuaderno y señaló una parte específica de la ciudad, conocida por sus almacenes abandonados y callejones oscuros. Aquí. Nathaniel fue visto por última vez en esta zona. Si queremos respuestas, aquí es donde debemos ir. Alexander asintió. La lluvia del día anterior, el grito de Emily y el descubrimiento de la verdad eran solo el comienzo. La cacería acababa de comenzar, y cada momento contaría para salvar a su hermano y descubrir la magnitud del peligro que se cernía sobre su familia. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles en una oscuridad casi total. Alexander y Emily avanzaban con cautela por el distrito de almacenes, sus pasos resonaban en el suelo húmedo. Cada callejón parecía más amenazador que el anterior, y el viento sacudía las chapas oxidadas como una advertencia. Emily sostenía una linterna, iluminando el camino delante de ellos. Según tengo entendido, Nathaniel fue visto por última vez aquí, susurró. Tenemos que mantener esto en secreto. Alexander asintió. Su instinto de hombre de negocios le decía que mantuviera la calma, pero su corazón latía con fuerza. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en el silencio de la noche. Finalmente llegaron al almacén indicado. La gran puerta metálica estaba entreabierta y crujía de forma amenazante. Alexander le hizo un gesto a Emily y entraron con el corazón apesadumbrado. Dentro, el aire era denso y el olor a metal húmedo y oxidado era casi sofocante. Emily se detuvo abruptamente, señalando una serie de huellas en el suelo. Mira, dijo. Son huellas recientes. Nathaniel vino por aquí, y no solo. Alexander se arrodilló para examinar las huellas. Eran grandes, robustas, y la última se detuvo abruptamente cerca de un viejo contenedor. Sintió un escalofrío de alerta que le recorrió la espalda. Alguien se lo ha llevado, murmuró entre dientes. Y debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. De repente, un sonido metálico resonó tras ellos. Alexander y Emily se giraron bruscamente, pero no había nadie. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Nos están mirando, susurró Emily. O saben que estamos aquí, añadió Alexander mientras la tensión aumentaba un poco. Se acercaron cautelosamente al contenedor, preparándose para cualquier cosa que pudiera surgir. Y al abrir la puerta, descubrieron pistas que destrozarían todo lo que Alexander creía saber sobre su hermano, su familia y las fuerzas que intentaban destruirlos. En el interior, había papeles dispersos, fotografías de documentos secretos y un mensaje garabateado apresuradamente. Si quieres salvarlo, deja de buscar solo la verdad. No confíes en nadie excepto en quien te advirtió. Alexander sintió que se le encogía el corazón. La verdad era más peligrosa de lo que había imaginado, y cada paso que daban los acercaba al peligro, pero también a Nathaniel. Alexander y Emily salieron corriendo del almacén, con el corazón palpitante. La lluvia había vuelto, fría e impetuosa, como para subrayar el peligro que los acechaba.
Las pistas que encontraron dentro confirmaron sus peores temores. Nathaniel no solo había desaparecido, había sido secuestrado por un grupo organizado decidido a silenciarlo. Mientras se alejaban, el sonido de un motor resonó en el callejón. Un coche negro aceleró, bloqueándoles el paso. Alexander reconoció de inmediato la firma de un vehículo de seguridad privada, pero la ausencia de cualquier emblema lo hizo inquietante. Emily le agarró el brazo. «Nos han visto». Dos hombres trajeados bajaron del coche, con la mirada dura y fría. Uno de ellos apuntó con una pistola. «Devuelve todo lo que encontraste y nadie saldrá lastimado», dijo con voz gélida. Alejandro sintió que la adrenalina subía. Siempre había creído que su riqueza e influencia lo protegían, pero frente a estos hombres armados, comprendió que todo lo que poseía era inútil sin estrategia y serenidad. «Emily, retrocede», gritó. Pero Emily no se movió. Dio un paso adelante con decisión y levantó las manos. «No sabes con quién estás tratando», dijo con firmeza. «Si le pones un dedo encima a mi amiga, te arrepentirás». Uno de los hombres se burló, pero antes de que pudiera reaccionar, Alexander sacó su teléfono y activó el sistema de seguridad de su empresa, lo que hizo sonar una fuerte alarma en toda la zona. Los hombres entraron en pánico durante unos segundos, tiempo suficiente para que Alexander y Emily se escondieran detrás de un contenedor de basura. «Tenemos que darnos prisa», susurró Emily. «Cada minuto cuenta, saben que hemos encontrado algo». Alexander asintió, dándose cuenta de que esta misión ya no consistía solo en salvar a Nathaniel, se había convertido en una lucha por su supervivencia. La conspiración era más grande y peligrosa de lo que había imaginado, y cada paso los acercaba a un enemigo invisible pero omnipresente. Mientras reanudaban su carrera por los oscuros callejones, Alexander se preguntó por primera vez si su riqueza y poder serían suficientes para protegerlo, o si finalmente debería aprender a confiar en alguien más que en sí mismo. Tras su apresurada huida, Alexander y Emily encontraron refugio en un viejo edificio abandonado, lejos de miradas indiscretas y cámaras. Sin aliento, se dispusieron a analizar las pistas que habían recuperado del almacén. Emily extendió los documentos sobre una mesa vieja y polvorienta. «Mira esto», dijo, señalando una serie de archivos cifrados. «Estas cuentas, estas transferencias, alguien lleva años manipulándolo todo. Y mira este nombre que no para de salir a relucir, Victor Langston. No solo controla tu imperio, Alexander, es quien mueve los hilos de todo este caos». Alexander frunció el ceño. Había oído hablar de Langston como un inversor discreto y poderoso, pero nunca imaginó que estaría en el centro de una conspiración contra su propia familia. «¿Y Nathaniel?», murmuró con el corazón apesadumbrado. Descubrió algo que Langston quería mantener en secreto. Emily volvió la cabeza. «Exactamente. Y si queremos salvarlo, debemos comprender lo que ha descubierto antes de que sea demasiado tarde». De repente, se oyeron pasos en el pasillo. Alexander y Emily se quedaron paralizados. Una figura apareció entre las sombras, moviéndose en silencio. «No estamos solos», susurró Emily. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del edificio se cerró de golpe y varios hombres armados irrumpieron, rodeando la sala. Su líder, un hombre alto e imponente con una sonrisa cruel, dio un paso al frente. «Whitmore. Parker. Supongo que encontraron algo que nunca debieron haber tocado». Alexander sintió que se le aceleraba el corazón. Había enfrentado crisis financieras y escándalos mediáticos, pero nunca un peligro tan directo. Emily, instintivamente, se interpuso frente a él. «No lo toques», gritó. El hombre se burló. «Demasiado tarde para eso. Nathaniel sabe demasiado, y ahora, tú también». Pero Alexander, impulsado por la adrenalina y el miedo por su hermano, sacó su teléfono y activó una función de geolocalización de respaldo, enviando una señal codificada a sus agentes de confianza. Unos minutos después, sonaron sirenas distantes. Los hombres de Langston, desconcertados, dudaron. Esta abertura permitió a Alexander y Emily colarse en un pasillo lateral, una vieja escalera de servicio olvidada durante años.
temblando pero vivos, salieron a la noche, conscientes de que cada movimiento que hacían los acercaba a Nathaniel, pero también a la sombra de Victor Langston, un enemigo más astuto y peligroso de lo que jamás habían imaginado. Alexander se dio cuenta entonces de que esta investigación ya no era solo una carrera contrarreloj, era un juego mortal donde cualquier error podía ser fatal. Y por primera vez, comprendió que solo podía confiar en Emily, y en sí mismo, como nunca antes. Las calles estaban en silencio, pero Alexander y Emily sabían que el peligro acechaba por todas partes. Cada coche, cada sombra, podía ocultar a los hombres de Langston. Sin embargo, no podían ceder. Nathaniel estaba en peligro, y cada minuto contaba. Emily sacó un pequeño cuaderno que había llevado consigo desde el comienzo de la investigación. «Mira esto», dijo, señalando una serie de notas y coordenadas que había recopilado de los documentos recuperados. «Estos números corresponden a un almacén fuera de la ciudad. Según mis cálculos, ahí es donde tienen a Nathaniel». Alexander sintió una mezcla de alivio y preocupación. Esta era su primera pista concreta desde el principio. Entonces esta es nuestra oportunidad. Tenemos que irnos, ahora. Subieron al sedán de Alexander, intentando pasar desapercibidos. La lluvia seguía golpeando el parabrisas, lo que añadía más tensión a su huida. Cada bocina, cada movimiento en los retrovisores les hacía temer una emboscada. Al llegar al almacén que les indicó Emily, se detuvieron a unos cientos de metros. El lugar era inmenso, rodeado de cercas electrificadas y cámaras de vigilancia. «Ya está», murmuró Emily. «No hay muchas opciones. Necesitamos ser rápidos y precisos». Alexander asintió. Por primera vez, se sintió verdaderamente vulnerable. No como un multimillonario tras escritorios y contratos, sino como un hermano dispuesto a todo para salvar a su hermano. Avanzaron en silencio, evitando las cámaras y las luces. Emily señaló una trampilla de servicio en la parte trasera del edificio. «Por aquí», susurró. «Es el único acceso que tenemos». Alexander respiró hondo y la siguió adentro. La oscuridad los envolvía, pero se mantenían firmes. Cada paso los acercaba a Nathaniel, y cada momento aumentaba el riesgo de caer en una trampa. De repente, una voz familiar resonó en el almacén. «Alexander». «Emily, por fin has llegado». Era Nathaniel. Pero su voz transmitía una tensión inquietante. Estaba vivo, pero lo que había experimentado desde su desaparición cambiaría su percepción de toda la conspiración. Alexander y Emily avanzaron con cautela hacia el oscuro almacén, con la vista acostumbrada a la oscuridad. La voz de Nathaniel resonaba cada vez más cerca, mezclándose con el sonido metálico de cadenas y pasos. Finalmente lo encontraron, atado a una silla, visiblemente exhausto pero vivo. Sus ojos se iluminaron al ver a Alexander. «Alex, viniste», murmuró. Pero antes de que pudieran alegrarse, hombres armados emergieron de las sombras, rodeando al trío. El imponente hombre de Langston estaba en el centro, con una sonrisa cruel en el rostro. «¿De verdad creíste que podrías entrar aquí sin consecuencias?», preguntó con voz gélida. Alexander sintió la adrenalina subir. Sus años de poder y estrategia nunca lo habían preparado para este momento de peligro inminente. Pero Emily, a su lado, le infundió el coraje necesario. «Déjenlo ir», gritó. Los hombres rieron, pero Alexander ya había previsto este momento. Con un gesto rápido, activó una señal de socorro desde su reloj inteligente, enviando un mensaje codificado a su equipo de seguridad y a la policía local. Segundos después, las sirenas aullaron a lo lejos, dispersando a los hombres de Langston por la confusión. Aprovechando el caos, Alexander y Emily corrieron hacia Nathaniel. Alexander se liberó rápidamente de las cuerdas que lo sujetaban, mientras Emily vigilaba para evitar cualquier ataque sorpresa. «Rápido, por aquí», gritó Emily, señalando una salida de emergencia. El trío se abalanzó sobre el pasillo, mientras los hombres de Langston intentaban atraparlos, pero la policía y los agentes de seguridad de Alexander llegaron justo a tiempo para neutralizar a los atacantes. El almacén,
antes un lugar de peligro inminente, se convirtió en un escenario de caos controlado gracias a su rápido plan y a la coordinación con el exterior. Una vez a salvo, Nathaniel, exhausto pero aliviado, colocó sus manos sobre los hombros de su hermano. «Gracias. No sé cómo lo hiciste», dijo. Alexander, todavía sin aliento, miró a Emily con gratitud. «Sin ti, nada de esto habría sido posible. Nos salvaste a ambos». Emily dio una pequeña sonrisa, pero su expresión permaneció seria. «Esto no ha terminado. Victor Langston no se rendirá tan fácilmente». Alexander sintió que la tensión regresaba. La batalla no había terminado, pero por primera vez desde el inicio de la investigación, habían encontrado a Nathaniel y habían sobrevivido a un enfrentamiento directo. Su plan ahora debía expandirse para contrarrestar a Langston y revelar al mundo el alcance total de su conspiración. Tras escapar del almacén, Alexander, Emily y Nathaniel se refugiaron en un lugar seguro. La relativa calma era engañosa, Victor Langston no permanecería inactivo mucho tiempo. Sabían que el enfrentamiento final se acercaba. Emily presentó todos los documentos y pruebas recopilados desde el principio. «Está todo ahí», dijo. «Transacciones ilegales, manipulaciones financieras, amenazas». Langston construyó su imperio a base de sangre y secretos. Alejandro respiró profundamente. «Es hora de acabar con esto. No solo por Nathaniel, sino por nuestra familia y todos a quienes ha engañado». Idearon un plan audaz, atraer a Langston a una reunión supuestamente secreta, donde Alexander afirmaría estar regalando parte de su imperio, mientras que simultáneamente filtraría la evidencia a la prensa y las autoridades. Cuando llegó el día, Langston estaba seguro de su superioridad. Alexander lo recibió con aparente calma. «Víctor, me alegro de verte», dijo con una sonrisa fría. Langston se burló, seguro de que su plan era infalible. Pero antes de que pudiera reaccionar, Emily activó la transmisión en vivo de las pruebas, cuentas fraudulentas, amenazas contra Nathaniel, fotos comprometedoras, todos podían ver ahora la magnitud de la conspiración. Langston palideció. Su imperio del secretismo se derrumbó en segundos. La policía y las autoridades financieras, alertadas por la transmisión, rodearon de inmediato la escena. Nathaniel, finalmente libre y a salvo, puso una mano sobre el hombro de su hermano. «Tenías razón, Alex. No podíamos hacerlo solos». Alexander sonrió, mirando a Emily. «Sin ti, no estaríamos aquí. Nos salvaste a ambos». Emily esbozó una pequeña sonrisa y, por primera vez desde el comienzo de esta terrible experiencia, una sensación de victoria y alivio llenó la habitación. Langston fue arrestado y su imperio del engaño se derrumbó. Alexander y Nathaniel finalmente pudieron reconstruir su familia sobre cimientos honestos, mientras que Emily se convirtió en más que una aliada, una amiga leal e indispensable. Al amanecer sobre la ciudad, Alexander comprendió que la vida podía cambiar en un instante. Pero había aprendido algo valioso: la riqueza y el poder no son rivales para la verdad y el coraje. Y a veces, es en el llanto de una joven donde se encuentra la fuerza para afrontar cualquier cosa.